días. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro Viernes Científico número 105 ya. Normalmente es el decano, Juan José Moreno Balcázar, al que todos conocéis, el encargado de presentar los eventos de los Viernes Científicos. Pero desgraciadamente no puede estar con nosotros por cuestiones de salud. Bueno, se encuentra bien, pero no puede estar aquí, aunque seguro que estaría encantado de hacerlo. En primer lugar, porque es la apertura de nuestro curso académico, de nuestra primera actividad en el curso 23-24. Y en segundo lugar, porque tenemos el placer de contar con nosotros con el doctor Jesús Aceituno Castro. Jesús es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y director del Observatorio de Calar Alto, Centro Astronómico Hispano de Andalucía. En Andalucía, ¿no? En Andalucía. Jesús es licenciado en Ciencias Físicas e Ingeniero Electrónico por la Universidad de Granada. Se doctoró también en la UGR en Astrofísica con especialidad en Instrumentación Astronómica y lleva trabajando en Calar Alto desde 1998. Durante este tiempo ha sido responsable de la construcción de los instrumentos, de diversos instrumentos como Shaolin, DIN, Excalibur, Atzmonf, Café, no sé el nombre. Café. Y PlanetCam, que actualmente están operando en este observatorio. Ha publicado más de 150 artículos en revistas internacionales científicas y es director de Calar Alto desde 2014. Hay que decir que el observatorio está este año de enhorabuena, ya que celebra su 50 aniversario y pues, hemos considerado que sería una buena oportunidad pues, invitar a Jesús para de alguna forma participar nosotros en dicha celebración o colaborar en dicha celebración. En su charla nos va a contar los últimos descubrimientos, los recientes descubrimientos realizados desde el observatorio. Y, bueno, me gustaría también decir que no solamente son grandes investigadores, Jesús y sus compañeros, pero también tienen un gran afán, me consta, por divulgar sus descubrimientos que siempre nos resultan fascinantes, aunque trabajemos en ramas de la ciencia distintas. Bueno, ya os dejo con Jesús. Bueno, pues buenos días a todo el mundo, ya buenas tardes, ¿no? Lo primero, agradecer a la universidad, pues, darnos esta oportunidad a que la gente del observatorio pues, podamos venir aquí a contaros las cosas que estamos haciendo. Probablemente muchos de vosotros ya conozcáis el observatorio. Si no es así, os invito a que resolváis esa cuestión cuanto antes, porque el observatorio de Calar Alto, esas cúpulas que se ven allí al fondo, es el observatorio más importante de la Europa continental, no solo por la calidad de sus telescopios y de los instrumentos que se están haciendo, sino también por la calidad de las investigaciones que se están haciendo. Aparte de que es un sitio, francamente, que enamora, no solo por los paisajes que se ven hacia afuera, sino por lo que se ve dentro del propio campus del observatorio, ¿no? Ver una cúpula de 50 metros de altura, que dentro tiene un telescopio que pesa cerca de 400 toneladas y que es capaz de apuntar con precisión a los dos lados de una moneda de 50 céntimos que sostenga yo en este momento, la verdad es que es algo que se repite muy pocas veces a lo largo de diferentes sitios en el planeta, ¿no? Como ha dicho María, este año estamos de aniversario porque celebramos el 50 aniversario y, bueno, la charla en realidad, pues yo vengo a contaros cosas del observatorio, tengo cerca de 45 o una hora para contar estas cosas y prácticamente es imposible contarlas todas. Para que hagáis una idea, el observatorio viene produciendo en torno a unos 100 artículos en revistas de impacto que utilizan los datos de Calar Alto. Este año hemos batido récord, hemos publicado 125 y son 50 años. Entonces, una cuenta rápida hace que el observatorio haya producido a lo largo de su historia entre 4.000 a 5.000 descubrimientos. Esto, evidentemente, tratar de resumirlo en 45 minutos, pues la verdad es que es una tarea ardua. Al final, pues casi que me he centrado en aquellos hitos que han sido los más probablemente mediáticos a nivel científico y también pues contaros qué planes de futuro tenemos, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos empezar. Con un poco de historia. Los observatorios desde siempre han estado en nuestro ADN desde que existimos prácticamente, ¿no? Yo creo que
No hay nadie, independientemente del área de la ciencia a la que pertenezca, incluso si no son de área científica, en el que desde tiempos inmemoriales pues, no le haya fascinado el cielo cuando lo ve, ¿no? Las estrellas, los planetas y todos los cuerpos celestes se vienen observando desde hace miles de años. De hecho, uno de los primeros sistemas de observación del cielo nocturno pues, data de la antigua Mesopotamia, el actual Irak, y data de tiempos de casi hace 5.000 años, ¿no? Yendo un poco rápido a lo largo de la historia, la astronomía empieza a alcanzar cierto grado de sofisticación ya en la antigua Grecia, donde Tales de Mileto, que vivió en torno al siglo VI a.C., fue uno de los primeros avanzados de su época que empezó a estudiar la estrella y los planetas de una forma sistemática, con una aproximación distinta a la que se había hecho hasta la época, que básicamente era con una motivación religiosa o mística, más que una aproximación científica. Poco tiempo después, 3 siglos después, Aristarco fue uno de los primeros en proponer un sistema heliocéntrico del universo, en el que todos los objetos celestes, que ya se sabía que se movían, no entendía muy bien cómo se movían, pero todos esos objetos celestes se movían en torno al Sol, incluida la Tierra y la Luna. Ptolomeo, algunos siglos después, crea el sistema geocéntrico, en el que en lugar del centro del universo ya no era el Sol, sino que pasó a ser la Tierra, y pensaban entonces que todos los objetos se movían en torno a la Tierra, bueno, lo cual evidentemente tampoco, pues sabemos que tampoco es así, ¿no? La cultura musulmana tuvo una aportación excepcional al mundo de la astronomía, y durante muchos siglos, pues, bueno, fueron de hecho los primeros que empiezan a construir observatorios, de una manera, llamándolo como tal, observatorio astronómico, y creando los primeros instrumentos que se utilizaban, algunos rudimentarios, pero que fueron de una vital importancia, como por ejemplo el astrolabio o el cuadrante, que todos sabemos la importancia que tuvieron para el desarrollo de las vías marítimas, ¿no? Para orientarse en medio del mar cuando no había ninguna otra referencia. Al-Batani, en el siglo X, fue de los primeros que empezaron ya a hacer las primeras mediciones. Se sentaba en un observatorio, en una silla, una cosa que se llamaba observatorio astronómico, y fue de los primeros que se sentaban en una silla para medir de manera precisa la posición de las estrellas. Esto era importante porque hasta la fecha todos conocemos las constelaciones y es que había poco más. Entonces, este señor fue de las primeras personas que se sentó y empezó a registrar por escrito las posiciones precisas de la estrella y de los planetas. Todos sabemos la contribución de Galileo, no porque descubriera el telescopio, sino porque fue el primero que utilizó aquello que llamaban telescopio para observar los objetos celestes. Apuntó a Júpiter y fue, pues, bueno, pues descubrió la luna de Júpiter, descubrió las fases de Venus y también manchas solares, entre otras cosas. Kepler, también gran conocido, termina desarrollando la ley del movimiento planetario, que, como sabéis probablemente todos vosotros y todas vosotras, pues describen la órbita elíptica de los planetas en torno al Sol. Con esto, claro, he hecho un repaso en aproximadamente 2 minutos de casi 5.000 años. Pasa como con los descubrimientos de Cala Alto. Me dejo seguramente muchos puntos importantes, pero yo me centro en el tema de los observatorios, que es de lo que hemos venido a hablar aquí. El observatorio de Cala Alto tiene 50 años, pero en realidad tiene algunos más. De hecho, el primer registro histórico que conocemos del observatorio se produce en el año 1879, en el que se establece en un monte que está muy próximo a la cima del observatorio, la Tetica de Bacares, un punto geodésico entre la península y el norte de África, por el general Ibáñez de Haro. De hecho, aquí estáis viendo un dibujo hecho a carboncillo, este dibujo lo tenemos allí en el observatorio, que es de la época, Durante aproximadamente 3 años, desde el año 1968 hasta 1970, pues se hicieron exploraciones de diferentes parámetros ambientales, como medida de atmósfera, temperatura, cobertura de nubes, medida de la turbulencia, en diferentes sitios de la costa del Mediterráneo, incluso del norte de África, incluida la Sierra de los Filabres. De todos esos sitios se exploraron un total de 8 sitios. El sitio que cumplía con las mejores condiciones para la observación astronómica, pues resultó ser la Sierra de los Filabres. Y la República Federal de Alemania, que era quien había empezado este estudio, decide invertir en la Sierra de los Filabres para construir lo que hoy conocemos del observatorio. Entonces, en 1973 se firma el acuerdo
internacional entre la República Federal de España, o sea, de Alemania y España. España estaba representada entonces por la Comisión Nacional de Astronomía y por eso es por lo que hoy celebramos el 50 aniversario durante este año. Entre el 1975 hasta 1984 se construyen los grandes telescopios que ahora mismo operan allí. Posteriormente se ha construido otro, del cual hablaré un poco más tarde. Pero hay que destacar que no es hasta el año 2004 cuando la comunidad española realmente empieza a tener una participación importante en el observatorio. Hasta el año 2004, permitidme ser un poco sarcástico, pues los alemanes ponían el dinero y los españoles poníamos los embalajes de cartón. Y es que era así de triste, pero es que era así. Hasta que en el 2004 finalmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas entra como socio sustituyendo a la Comisión Nacional de Astronomía y operando el observatorio al 50% conjuntamente con la sociedad Max Planck. Esa sociedad continúa hasta finales del 2018, en el que la Max Planck es sustituida por la Junta de Andalucía y actualmente es de titularidad 100% nacional. Bueno, pues para los que no conozcáis el observatorio, esto es el Observatorio de Cara Alto. El Observatorio de Cara Alto, ese edificio que estáis viendo ahí, es el telescopio más grande de la Europa continental. Hay un total de 5 telescopios distribuidos en el campus que operan todas las noches y tenemos colaboraciones internacionales pues, con casi medio mundo. Aquí podéis ver el motivo por el cual se seleccionó la Sierra de los Filabres. La calidad de los cielos es completamente indiscutible y por ese motivo, aproximadamente el 70% del tiempo total a lo largo del año es útil para astronomía. Ese número puede que no os diga mucho, pero un observatorio bueno tiene en torno a un 60-65% total del tiempo. El resto del tiempo se pierde por cuestiones, porque tiene que haber nubes en todos los sitios y llueve en todos los sitios, incluso en el desierto. Entonces, un 70% es de los valores más altos que hay en el planeta pues, para la observación. Y, por tanto, es un sitio ideal, idílico, pues, para la observación de la astronomía. Cara Alto está considerado por el Ministerio de Ciencia e Innovación como una etiqueta que se llama ICTS. Hay 39 ICTS en el país. Un ICTS es el acrónimo de Infraestructura Científico-Técnica Singular. Es una herramienta única, de vanguardia, que es única por sus capacidades y por sus características. Un elemento esencial para el sistema de I+D de este país, que permite la ejecución de determinados experimentos de vanguardia y sin su existencia o sin su mantenimiento sería una pérdida fundamental pues, para el sistema de este país. Por tanto, para el Ministerio de Ciencia son instalaciones prioritarias, lo cual esto es una cosa que a nosotros nos orgullece, ¿no? Hay 39 ICTS para todas las áreas de la ciencia. Es decir, ahí pues, competimos con biólogos, con gente de física nuclear, con los barcos que están en la Antártida, etcétera, etcétera. Y Cara Alto es una de ellas. Como he dicho, intentar resumir esos 4 o 5.000 descubrimientos en aproximadamente 45 minutos es una tarea muy ardua. Voy a centrarme en los que yo creo que han tenido un impacto mayor, tanto mediático como a nivel científico. Y uno de ellos que no podemos pasar por alto es este. En el año 1994 ocurrió un hecho completamente insólito, que sabemos que es frecuente, pero que hasta entonces no se había registrado por la ciencia, que era lo que ocurría cuando un cometa colisiona contra un planeta del Sistema Solar. El cometa era el Shoemaker-Levy 9 y colisionó contra Júpiter. Afortunadamente, Júpiter, por la masa que tiene, es un escudo gravitatorio que uno de los motivos por los cuales estamos aquí hablando nosotros es porque Júpiter, al ser mucho más grande que la Tierra, se lleva prácticamente todos los tortazos, afortunadamente para nosotros. Y en el año 94 era la primera vez que esto se registraba a nivel científico. Pero no solo se registraba, sino que es que el primer observatorio que tomó la foto fue Cara Alto. Esto nos dio mucha información sobre la composición de los cometas y más aún de la composición y la cinemática de las partes altas de la atmósfera de Júpiter. Otro ejemplo fue en el año 2005. El observatorio hace muchas observaciones que son de soporte para misiones espaciales. Un ejemplo es esta contribución, que fue en colaboración con una misión de NASA, que se llamó Deep Impact, como la película,
y lo que venía a hacer es que lanzara una bola de aproximadamente 400 kilos en colisión directa contra un cometa, el Tempel 1. Y claro, la idea no era desviarlo. Mala noticia, no tenemos todavía tecnología para desviar ningún cometa ni asteroide, por muchas películas de Hollywood que digan lo contrario, pero ese impacto lo que sí producía era, arrancaba material de la superficie del cometa, y justo en el momento del impacto esto nos permitía entender precisamente más sobre la naturaleza de esos cometas. Entonces, pues por la ubicación, por la instrumentación y por muchas más cosas, pues NASA se fijó en nosotros para que registráramos el evento justo en el momento en el que estaba sucediendo. Desde aproximadamente el 2010 el observatorio viene realizando una serie de programas que se llaman programas de legado, porque son un legado que se hace, porque el observatorio hace a la comunidad científica. Son programas en los cuales se invierte en un elevado número de noches para resolver una cuestión en astrofísica que no esté resuelta. Los observatorios, hay varios observatorios profesionales en el mundo, no competimos unos con otros, sino que lo que hacemos es que vemos qué parcela de la astrofísica no está cubierta y entonces dedicamos nuestros telescopios, nuestros instrumentos a esa parcela. Sería un poco estúpido pues realizar observaciones que están haciendo en otro observatorio, porque eso es duplicar esfuerzos y probablemente si tienes mejores telescopios o mejor instrumentación, pues tienes la batalla perdida. Sin embargo, si tú te fijas en una cuestión en astrofísica que no esté resuelta y tú dedicas tus telescopios durante un tiempo a esa cuestión, pues eres el número 1 a nivel mundial. Los programas delegados tienen una enorme ventaja para Calar Alto, que es que Calar Alto, pues por ser precisamente de titularidad nacional, permite dedicar esa gran cantidad de noches. Cuando digo gran cantidad de noches me refiero a años, a algunos programas científicos concretos. La mayor parte de los observatorios astronómicos profesionales están formados por titularidades de diferentes países y eso impide, por el reparto de tiempo que hay para cada uno de los países, que se pongan de acuerdo pues, para invertir a lo mejor pues, 150 noches durante 5 años a un programa científico, lo cual nos da una ventaja tremenda. El primer programa delegado que se hizo fue el programa Califa, probablemente el programa científico más exitoso que se ha ejecutado en el observatorio. Este programa consistió en observar durante aproximadamente 4 o 5 años una muestra de 600 galaxias de nuestro entorno y medimos todo lo que se podía medir. Todos esos datos luego se vuelcan de manera gratuita a la comunidad científica, de manera que cualquiera de vosotros, si el día de mañana tiene la motivación, puede usar esos datos para hacer sus respectivas tesinas, tesis o lo que fuera. Son datos que están abiertos a la comunidad. De hecho, este programa ha producido un total de 500 publicaciones, que es una barbaridad pues, para un programa científico, y consta ahora mismo de más de 15.000 citas, que es también otra barbaridad. Ha producido no sé cuántas tesis doctorales, es un programa internacional donde hay una colaboración de multitud de países y nos ha enseñado mucho sobre las galaxias, porque, claro, al medirlo todo, el propio programa Califa tenía su objetivo científico, pero por resumirlo mucho, ha habido 2 cosas que han sido fundamentales y que han cambiado nuestra percepción de las galaxias. Primero, que las galaxias crecen de dentro hacia afuera, cosa que no se sabía hasta la fecha, y también un concepto que se empezó a utilizar a raíz de Califa, que es la arqueoastronomía. Básicamente lo que se sacó fueron mapas de estas galaxias con las edades de las estrellas. Es como si tiráramos una foto desde un dron, pues, por ejemplo, sobre la ciudad de Almería, y clasificábamos, por ejemplo, pues, los edificios o los barrios pues, por diferentes edades de las personas que allí viven. Esto se hizo pues, con esas galaxias. Tengo que seguir para adelante, tenemos que hablar de lo que estamos haciendo ahora mismo. Ahora mismo pues, tenemos en ejecución las 2 modalidades de observación, estos programas delegados que os digo, de los que voy a hablar ahora mismo, uno sobre agujeros negros, que se llama Behold, otro que se llama Cavity, Cármenes y Cove, y luego dedicamos aproximadamente el 50% del tiempo de los telescopios a hacer esos programas delegados y el resto del tiempo lo utilizamos para hacer programas de corto recorrido. Corto recorrido significan que no invierten más de 1, 2, 3 noches. De ese tipo de programas se ejecutan en torno a unos 80 programas en todo el observatorio. Eso hace que nosotros cada 6 meses hacemos una llamada a la comunidad científica nos manda sus propuestas y un comité de asignación de tiempos externo al observatorio, para que no haya vicios, evalúa esas propuestas. Y las mejores
pues se les concede tiempo. El factor de sobrepetición está entre un factor 2 a un factor 3, que significa que cada noche de observación compiten 2 o 3 programas científicos. Esto es una burrada. En cualquier observatorio astronómico profesional, el factor de sobrepetición siempre está por debajo de 2. Entonces, esto significa el interés que todavía tiene la comunidad científica en los telescopios de Calar Alto. Por eso es tan preciado el tiempo de observación. Alguien puede preguntar, bueno, ¿alguna vez han mirado por los telescopios? Esto es algo que es el tiempo de observación está tan competido por los programas científicos que lo que no se registra se pierde. Por tanto, todo el uso de los telescopios, la mayor parte, es para uso científico. Y este tipo de programas se ejecutan en un modo que llamamos modo de servicio, que significa que nuestra plantilla de astrónomos se encarga de ejecutar de una manera muy eficiente todas las observaciones, de manera que los equipos científicos solo tienen que preocuparse al día siguiente de recibir los datos y trabajar con ellos. Hay que decir que en los telescopios más grandes del observatorio, en el 3,5 y en el 2,2, se pierde solo el 2,5% del tiempo total a lo largo del año por problemas técnicos. Que se rompa una cosa, que se cuelgue un ordenador. El tiempo de reacción es tan rápido, el entrenamiento de la plantilla son tan diligentes y son tan extraordinariamente buenos que presumimos desde hace más de una década de perder menos de un 2,5% del tiempo total a lo largo del año. Bueno, pues empezando por estos programas delegados, ¿no? El primero que he hablado, el de los agujeros negros. Beholde es una colaboración científica con la Universidad de Pekín que venimos ejecutando desde el año 2016. Se trata de, son 4 los pilares, que los podéis ver resumidos en esta transparencia. Quizá el capítulo principal es una de las grandes incógnitas que tienen los agujeros negros, que es qué masa tienen. Se desconoce en la actualidad cuál es la masa de los agujeros negros o cómo evolucionan este tipo de agujeros negros dentro de la galaxia. Agujeros negros no es el motivo de esta charla, pero solo 15 segundos. Hay diferentes tipos de agujeros negros, están los que resultan como el estadio final de la muerte de una estrella. Esos no son los que estamos tratando aquí. Los que estamos tratando aquí son los agujeros negros supermasivos, que son muchísimo más grandes que esos agujeros negros, que son los responsables, por ejemplo, de que una galaxia entera se mueva. De hecho, son los motores centrales de las galaxias que tienen núcleo activo. Entonces, el problema del agujero negro es que, se puede decir, es que es una pequeña putadilla. Porque es que un biólogo, un farmacéutico, un químico, cualquiera de los que estáis aquí, el día de mañana, cuando desempeñáis vuestras carreras, pues tenéis la posibilidad de trastear las muestras. Y si no sacáis un resultado, la podéis repetir en los laboratorios, ¿no? Un biólogo pues, puede coger 1000 cosas, la misma cosa. Pero un astrofísico lo tiene muy crudo, porque un astrofísico solo tiene la luz. Entonces, claro, nosotros nos basamos en observar, observar y observar, pero es que los agujeros negros no emiten luz. Probablemente sean los objetos más brillantes del universo, dentro del horizonte de sucesos, pero fuera del horizonte de sucesos no se escapa ni un solo fotón, por tanto son negros, por eso se llaman agujeros negros. Entonces, pues ¿cómo lo estudiamos? Porque todos los agujeros negros, debido por esa gravedad tan descomunal que tienen, producen un disco de acreción en torno al agujero negro y ese disco de acreción le pasan cosas, dependiendo de la actividad del agujero negro. Y esa es la única información, la única cosa que podemos nosotros utilizar para adivinar qué está pasando allí dentro. De hecho, este programa se basa, bueno, aquí tenéis una representación, un dibujo, en donde el disco de acreción, bueno, se muestra el agujero negro en el centro, se producen también esos chorros que, como el disco está rotando a una velocidad muy rápida, se producen unos chorros de material que van por los polos a velocidades muy altas, y ese disco está rotando, como digo, en torno al agujero negro. Entonces, cuando al agujero negro le pasa algo, cuando el agujero negro tiene algún tipo de actividad gravitatoria un poco más anormal, esto se transmite a lo largo del disco de acreción. Entonces, dependiendo de lo que pase al principio del disco de acreción o lo que pase al final del disco de acreción, por la diferencia entre el principio y el final, pues nosotros podemos deducir, por ejemplo, cosas como la masa que tiene el agujero negro. Claro, ¿qué pasa? Que esto es una señal débil, no, lo siguiente. Entonces hace falta acumular un montón de observaciones durante muchísimos años para poder tener algún tipo de resultado. De hecho, ya os digo, llevamos desde el 2016 invirtiendo en este programa
En este caso se está dedicando aproximadamente el 60% del tiempo del telescopio de apertura 2,2 y de momento pues, hemos conseguido caracterizar 16 de estos agujeros negros, lo cual también es un hito y también es una contribución prácticamente única a la astrofísica porque nos está ayudando a entender el comportamiento de estos súper agujeros negros. Recordad, no es el agujero negro clásico de la muerte de una estrella, son agujeros negros descomunales. Todas las galaxias sabemos que tienen uno de estos agujeros negros, nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, que tiene pues, ni más ni menos que 200.000 millones de estrellas, todas ellas se mueven gracias a que hay un agujero negro que por la gravedad está haciendo que roten. Entonces son auténticos monstruos. Bueno, otro programa delegado que también he hablado es CAVITY. CAVITY es una colaboración con la Universidad de Granada. Hay diferentes instituciones, hay un total de 6 o 7 que están trabajando en este proyecto. Y bueno, aquí veis representada más o menos cómo es la distribución del universo a gran escala, que es inevitable pensar la similitud que tiene, por ejemplo, con las redes neuronales de la cabeza, ¿no? Eso es otro tema aparte, pues para otra charla a lo mejor, pero la realidad es que las galaxias se distribuyen como lo estáis viendo ahí, a gran escala. Cada puntito que veis ahí es una galaxia, se concentran, hay zonas donde se concentran más galaxias, pero si veis sobre todo hay muchas zonas que están vacías, que son huecos, no hay nada. Y ese no hay nada no es del todo cierto, tenéis que ver que esto es una cuestión a gran escala, por tanto, esas zonas vacías lo que pasa es que tienen menor densidad de galaxias, pero hay. Y no se entiende muy bien el por qué están aisladas o qué le ocurre. Entonces, CAVITY es un programa que utiliza el telescopio de 3,5 metros de apertura para estudiar qué le pasa a esas galaxias que están en esos vacíos. Por ejemplo, recientemente pues, se ha descubierto que este tipo de galaxias ensamblan sus estrellas de una manera más lenta que aquellas galaxias que están en esos filamentos o en esos muros o en esos cúmulos. Es decir, pues las galaxias cuando se concentran, digamos que generan esas estrellas o la galaxia termina formándose de una manera más rápida, probablemente por la gravedad, probablemente, bueno, está por ver, pero la realidad es que estamos midiendo que esas galaxias ensamblan sus estrellas de una manera más lenta. Y con esto llegamos a uno de los programas más, yo me atrevo a decir casi excitantes que tenemos ahora mismo en el observatorio, que es el programa Cármenes. Claro, todo esto muchas veces de los agujeros negros, de las galaxias, a veces pues cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Pero sin embargo Cármenes es una cosa que yo creo que llega muy fácilmente a todo el mundo. Cármenes, el objetivo de Cármenes es el descubrir planetas que sean como la Tierra, en las cuales se puedan dar condiciones de habitabilidad, donde pueda haber vida. Esto es una cuestión que es de las más primitivas, yo creo, de la astronomía, ¿no? Saber si hay vida fuera de nuestro planeta. Lo que pasa, claro, que hay que hacer una aproximación científica para ello. Aquí no estamos buscando hombrecillos verdes, ni muchísimo menos. Lo que estamos buscando son entornos que se puedan parecer al nuestro, en donde en un futuro podamos reconocer la evidencia de esa vida. Evidentemente puede haber otra forma de vida, no es el tema de discusión aquí, pero otra forma de vida que no seamos capaces de reconocer no tendrá mucho sentido, porque si no somos capaces de identificarla, pues los patrones que nosotros tenemos establecidos para la vida es como si no existiera. Pero lo contrario sí que es un arma poderosa. Si nosotros entendemos la vida como se produce en la Tierra, vamos a buscarlo en otros entornos y tendremos mayores posibilidades de identificar esa vida. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay diferentes tipos de planetas. Aquí en este dibujo he clasificado los 4 más característicos. Están los gigantes gaseosos, como Júpiter o como Saturno, que básicamente son núcleos rocosos relativamente pequeños, pero que acumulan casi todo el planeta gas. Es una bola de gas inmensa y son muchas veces más grandes que la Tierra. De hecho, son tan grandes que acumulan tal cantidad de gravedad que por la contracción gravitatoria son objetos que emiten más energía que la que reciben de la estrella, por el propio proceso. Son estrellas fracasadas, es decir, son estrellas que no han conseguido acumular suficiente gas de manera que la gravedad sea capaz de iniciar los procesos de reacción nuclear y entonces pues se quedan ahí un poco a medio camino, pero emiten calor. Después están los objetos neptunianos, que son pues, objetos de una composición parecida a estos gigantes gaseosos, pero todavía pues, más pequeñitos, pero en esencia siguen siendo principalmente gas. Después están las supertierras, que son planetas varias veces el tamaño de nuestra Tierra, pero que son mucho más ligeros que Neptuno. La gravedad es una cuestión importantísima pues, para la cuestión de la vida, esto es innegable.
El factor quizás más importante es que si nos encontramos con un planeta que tiene mucha gravedad, por ejemplo, que sea varias veces el tamaño de la Tierra, pues hará que retenga gran cantidad de gases y, por tanto, puede tener atmósferas que sean demasiado densas y que, por tanto, no soporten la vida tal y como la conocemos en la Tierra. O al revés, si el planeta es muy ligero, por ejemplo, lo que le pasa a Marte o, por ejemplo, lo que le pasa a la Luna, no tiene gravedad suficiente para retener los gases y la atmósfera la pierde. Y, por tanto, sabemos que la vida tampoco se puede dar ahí. Por tanto, los que realmente son sexys, los que realmente son interesantes son los planetas tipo terrestre, es decir, aquellos que tengan una masa parecida a la que tiene nuestra Tierra. Y este es el objetivo de Cármenes. Otra cosa que también es importante, antes de empezar a hablar de cómo trabaja Cármenes, es que, claro, tipos de estrellas nos encontramos muchas en el universo. Pues la hay de muy chiquiturra, yo no sé si llega a verse, pero el Sol es esa cosilla que se ve ahí. Y luego estrellas que son tremendamente más grandes que nuestro Sol. Y además se clasifican según su temperatura. La temperatura está asociada con la temperatura color, es decir, con el tipo espectral que tiene cada estrella. Aquí veis la clasificación más clásica, desde las estrellas más azules, que son las más calientes, hasta las estrellas más frías, que son las rojas, que son las estrellas tipo M. Una consideración importante es la estabilidad de estas estrellas. Las estrellas que son gigantescas, y sobre todo las que son muy calientes, se extinguen muy rápido. Una estrella tipo O, como las azules estas que se ven aquí, como esta de aquí, pues suelen tener como mínimo 30 veces el tamaño del Sol y son tan calientes y son tan activas que se extinguen en 10 millones de años. Hay una cuestión importante pues, para hablar de la vida. Para que nosotros estemos aquí hablando hoy, en esta charla tan interesantísima, han hecho falta que por lo menos durante 4.500 millones de años nuestro Sol esté tranquilito. Porque si no fuera así, si fuera muy activo y hubiera reventado y se hubiera muerto, pues no estaríamos aquí. Tan sencillo como eso. Entonces, vamos a buscar planetas tipo Tierra en torno a estrellas que sean tranquilas, que no se cargue la vida en 10, 20, 30, 100 millones de años, sino que duren miles de millones de años para que le dé una oportunidad a la evolución. Tenemos que irnos mínimo a estrellas tipo F o tipo G, como el Sol, que viven en torno a 10.000 millones de años, pero es que resulta que nos encontramos las estrellas tipo M, las más frías que hay ahora mismo en el universo, que son más pequeñitas que el Sol, de un 10% a un 50%, que es que llegan a durar hasta 200.000 millones de años. Es decir, que es que esas estrellas tienen para largo. Las interesantes parecen esas, pues porque es que vamos a dar una oportunidad a la evolución. Entonces, vamos a buscar planetas tipo Tierra en torno a estrellas tipo M, estas que veis ahí al final. Bueno, pues todas las estrellas tienen una zona, dependiendo de la distancia que tengan respecto a la estrella, que se llama zona de habitabilidad, que es esa zona verde, esa franja verde que estáis viendo ahí, que básicamente se define como aquella en donde la temperatura en la superficie del planeta puede rondar entre los 0 y 20 grados, básicamente que pueda contener agua líquida. Sabemos que el agua líquida es fundamental. Insisto, ¿que puede haber otra forma de vida? Sí, claro que sí, pero es que vámonos a lo que realmente conocemos, no vayámonos a buscar triángulos parlantes, vamos a buscar la vida tal y como la conocemos en la Tierra, y sabemos que el agua, en estado líquido, es fundamental. Pues entonces, esa zona de habitabilidad marcaría, digamos, los márgenes o la distancia a la estrella central en la cual se puede dar esa circunstancia. Pero, ¿qué hace falta? ¿Cómo se detecta uno de estos planetas? La mala noticia es que todavía no tenemos tecnología para tirar una foto de un planeta tipo Tierra. James Webb puede que consiga algo, pero hay fotografías de planetas fuera de nuestro sistema solar, pero suelen ser fotografías tipo, pues suelen ser planetas tipo Júpiter o superjúpiter, pero es que la Tierra es que es una birria, es que es muy poquilla cosa y refleja muy poca luz. Entonces, de momento no tenemos tecnología, ni siquiera los telescopios espaciales pueden obtener una foto de un planeta tan pequeño como la Tierra. Entonces se detecta pues, una cosa que se llama técnica de velocidades radiales. Para eso hay que tener en cuenta tres cosas. Lo primero, todo el mundo sabe que esto debería andar, todo el mundo sabe que los planetas orbitan en torno a la estrella por la gravedad de la estrella, pero el planeta también tiene gravedad, mucho menos que la estrella, pero también tiene. Y esa gravedad que tiene el planeta produce un tirón gravitatorio sobre la estrella que hace que se balancee, básicamente, como estáis viendo ahí. Cuanto más masivo sea el planeta o más cercano esté a la estrella, mayor será ese movimiento de oscilación. Básicamente, la estrella se acerca o se aleja un poquito respecto a nosotros. ¿Cuánto es ese poquito? Muy poco, porque volvemos otra vez a lo mismo, estamos buscando planetas que son una birria.
y perdón por la Tierra, pero es que son planetas muy chiquiturros. Por tanto, ese tirón gravitatorio produce oscilaciones de en torno a 1 metro por segundo, básicamente. Es como si quisiéramos detectar lo que le pasa a una estrella que está situada a varias decenas de años luz, que tenga este movimiento. Eso es prácticamente imperceptible, y ahí es donde estaba el reto tecnológico. Por eso, el mecanismo este que os voy a explicar de las técnicas de velocidades radiales se conoce desde hace décadas, pero no hemos podido desarrollar ningún instrumento hasta la fecha que pueda medir variaciones tan pequeñas. ¿Y cómo se hace? Bueno, como digo, lo primero que tenéis que tener en la cabeza es que la estrella se mueve como consecuencia del planeta. Lo segundo, una cosa que muchos de vosotros lo conoceréis porque sois muy listos, y otros lo conoceréis, desgraciadamente, por la pandemia, que es el efecto Doppler. El efecto Doppler es... La pandemia nos lo ha enseñado muy bien. El efecto que, por ejemplo, tienen las ambulancias cuando se acercan a mucha velocidad y se alejan. El sonido se modula, cambia su frecuencia, dependiendo de si el objeto se está acercando o se está alejando de nosotros. Con la luz pasa exactamente igual. Si esta señorita que hay aquí de amarillo corriera mucho, tiene pinta de correr muchísimo, pero tenías que correr muchísimo, y coge una linterna de color blanco y vienes corriendo hacia nosotros, que estaríamos parados, nosotros, aunque tuviera la luz de color blanco, nosotros la veríamos de color azul. Todos la veríamos de color azul. Y cuando pasara de largo, la veríamos de color rojo. Eso es el efecto Doppler. Igual que se modula la frecuencia del sonido, se modula la frecuencia de la luz, haciéndose más azulada para los objetos que se acercan a nosotros y más enrojecida a los objetos que se alejan. Gracias a esto conocemos los objetos del universo, los que se están acercando, cómo se mueven los objetos en el universo. Y la tercera cosa que tenemos que hacer es que tenemos que construir una máquina muy rara que se llama espectrógrafo, que suena a detector de fantasmas, pero no es eso. Un espectrógrafo es básicamente lo que hace el arco iris. El arco iris, la gota de agua, bueno, pues cuando la luz atraviesa la gota de agua, se produce una separación de los colores de la luz del Sol y tiene ese patrón de colores característicos que conocemos. Cada estrella, cada objeto celeste tiene su patrón de arco iris característico. Entonces, un espectrógrafo es un productor de arco iris celeste, básicamente. Tiene ahí una serie de cosas, algunas más raras que otras, pero básicamente, cuando le metemos la luz de un objeto celeste, nos saca el patrón de colores que tiene esa estrella o esa galaxia, lo que quiera que sea. Gracias a ese patrón de colores sabemos la composición química, en fin, pues sabemos muchas cosas del objeto que estamos observando. Bueno, por ahora lo juntamos todo. Construimos un espectrógrafo, que lo colocamos en el 3,5 y vamos a observar una estrella durante varios meses y vamos a sacar su patrón de colores. Si durante esos meses el patrón de colores de la estrella se hace de manera periódica, unas veces más azul y unas veces más rojo, por el efecto Doppler, es consecuencia de que la estrella se está acercando o alejando a nosotros en el momento que la estamos observando. Y eso está producido porque hay un sistema planetario de uno o varios elementos que están provocando ese tirón gravitatorio. Hay modelos que te dicen si se trata de 1, 2, 3 o 4 planetas los que están provocando esa oscilación, que son pues, más o menos complejos, pero para que tengáis una idea, ese es el modo en cómo se hace. Claro, una vez más pues podéis decir, bueno, ¿y esto por qué no se ha hecho hasta hace poco? Porque es que el movimiento que intentamos detectar, tú al fin y al cabo en el detector lo que tienes es una cosa parecida a lo que tenéis aquí, un poco más complicada, pero tú básicamente tienes líneas que dependiendo de en qué parte del detector caiga, significa una longitud de onda. Las variaciones que se están midiendo son cercanas a una milésima parte de un píxel, que eso es nada, eso es muy poca cosa. Cualquier variación térmica que tenga el instrumento provoca una variación mucho mayor. Por tanto, es muy importante que el instrumento esté estabilizado. ¿Cuánto? Una milésima de grado y tiene que estar así mínimo durante una década. Un instrumento que podrá ser aproximadamente como algo menos de la mitad de este auditorio. Ahí es donde está el reto tecnológico. Es decir, hasta ahora no hemos sido capaces de fabricar eso en todo el planeta. Entonces se construye Cármenes y Cármenes todavía a fecha de hoy, entró en operación en el 2016, es un instrumento único en el planeta. No existe otro igual que Cármenes. Y eso está aquí. Ni NASA, ni Agencia Espacial Europea, ni ninguno de los grandes tienen ese instrumento. De hecho, hay misiones espaciales, por ejemplo, la misión espacial TESS, que es una misión de NASA, que se lanzó también para la búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar, pero se basa en método de imagen, necesita de confirmación de datos con Cármenes para descartar falsos positivos.
A veces ocurre que la propia estrella tiene su actividad estelar y entonces pues ocurren explosiones y las propias explosiones que tiene la estrella pues produce esas oscilaciones. Eso no es porque tenga un sistema planetario, es porque la estrella es inquieta. Y entonces para detectar esos falsos positivos se necesitan que se observe simultáneamente en el visible y en el infrarrojo. Esto es lo que hace único a Cármenes, que puede hacerlo simultáneamente. Ningún otro instrumento en el planeta lo puede hacer. Cármenes entró en funcionamiento en el año 2016 y es un programa que probablemente estará funcionando durante la siguiente década. Lo que se ha hecho es seleccionar una muestra de las 300 estrellas de nuestra vecindad solar, de las que nos rodean, pues todas ellas estrellas tipo M, recordad, eran las más rojas y también eran las más pequeñas. Que sean pequeñas tiene una ventaja, que es que el tirón gravitatorio pues va a ser más evidente. Si la estrella es una mole, pues el planeta que es muy pequeñito, que está intentando orbitar, no le va a hacer nada. Pero si la estrella de por sí ya es pequeñaja, sí que le provoca ese tirón gravitatorio. Entonces, visto desde un punto de vista romántico, se puede decir que desde Calar Alto estamos elaborando los primeros mapas estelares con posibles destinos para la humanidad. Y esto no es ciencia ficción. Ya hubiera querido Interestelar haber tenido esta información para hacer su guión. Pero es que esto ya es realidad. Esto es realidad. Esas 330 estrellas se están observando desde el 2016. Se han producido ya más de 100 descubrimientos con este programa. Y lo más interesante es que se han descubierto un total de 60 planetas. Vamos a ver ahora algunos de ellos. Pero es que hemos descubierto 15, que son entre aproximadamente la mitad a 2 veces el tamaño de la Tierra, y que están en entornos habitables, donde la temperatura puede favorecer la vida tal y como la conocemos aquí. No solo eso, sino que además no solo lo hemos descubierto, sino que en algunos de ellos estamos empezando a descubrir cuál es la composición química de la atmósfera. Y es que ya en algunos hemos detectado oxígeno. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues claro, esto ya no se hace por la técnica de velocidades radiales, sino claro, un planeta que tenga una atmósfera, en el momento en el que se produce el eclipse con la estrella, lo primero que empieza el eclipse, evidentemente, es el cacho de atmósfera. Entonces, cuando nosotros observamos el patrón de colores que tiene esa estrella, cuando la atmósfera se pone en el campo de visión, esa atmósfera absorberá algo, dependiendo de los elementos químicos que tenga esa atmósfera, absorberá alguno de esos colores. Por esas faltas que se vean en el patrón de colores nativo que tiene la estrella, nosotros podemos deducir qué composición química tiene. Evidentemente, la señal os podéis imaginar que es prácticamente nada, prácticamente nada. Algunos de los... No me puedo poner aquí a hablar de los 15 planetas ni de los 60 que hemos descubierto, pero sí me gustaría hacer especial mención en los más interesantes. A mí el que más me gusta es el de la estrella Teegarden. Teegarden es una estrella que está a 12 años luz aproximadamente. Es una estrella muy chiquiturra, aproximadamente unas 10 veces más pequeña que nuestro Sol, y por tanto la temperatura es también mucho más baja, aproximadamente la mitad, unos 2600 grados. Pero es que tiene un sistema planetario que recuerda mucho al sistema Venus-Tierra. Se han descubierto, ya van un total de 4 planetas, pero hay 2 de ellos que se encuentran dentro de esa zona de habitabilidad, uno de ellos casi en las afueras, pero se encuentran dentro de esa zona donde se puede dar la vida y tienen una masa prácticamente idéntica a la de la Tierra. Los planetas siempre se llaman, muchas veces se nos dice que los astrónomos tenemos mucha imaginación. Quizá en la nomenclatura de los planetas no hay tanta imaginación, porque lo que se hace es que se añade una letra del abecedario, empezando por la letra B, al nombre de la estrella. Entonces, el primer planeta se llama Teegarden B, lo siento, no tiene uno de estos nombres futuristas de películas de ciencia ficción. El siguiente sería C, el siguiente sería D, y así sucesivamente. Esto pasa con todos los planetas que se descubran. Y Teegarden B es, de todos los que se conocen en la actualidad, y van ya cerca de 6.000 planetas fuera de nuestro sistema solar, es el que más se parece a la Tierra. Tiene una masa solo un 5% más grande, por tanto tiene una gravedad que también es muy parecida. La gravedad, antes he dicho que era muy importante para la formación de la atmósfera y para mantener esa atmósfera, pero no solo eso, sino también para la estructura interna del planeta. Sabemos que la estructura, el movimiento de placas tectónicas, es muy importante también, ha tenido su papel, juega su papel también en la formación de vida, y por tanto este planeta tiene un núcleo de silicato fundido y una corteza sólida muy parecida al que tiene la Tierra. La temperatura estimada en la superficie es de unos cálidos 28 grados, de modo que es un destino ideal. Lo único es que un año dura solo 5 días.
Claro, recordad, son estrellas muy chiquiturras. Son estrellas que para que tengan esa zona de habitabilidad el planeta tiene que estar muy cerca y por tanto está dando vueltas muy rápido. Orbita en solo 5 días. El otro compañero, Teegarden C, es un poco más áspero, porque la temperatura en superficie es en torno a 47 grados bajo cero. Bueno, sabemos que la vida todavía se da a esas temperaturas, evidentemente porque está más alejado. La órbita aquí se completa en aproximadamente 11 días y medio, pero es que la masa sigue siendo prácticamente idéntica a la que tenemos aquí, por tanto, tanto la atmósfera como posible composición interna es muy parecida a la que tenemos en la Tierra. Es un mundo helado, evidentemente con 47 grados bajo cero, pues no puede esperar otra cosa. Lo que estáis viendo aquí es una representación, por si alguien se flipa demasiado. Evidentemente no tenemos tecnología todavía pues, para sacar esas imágenes. Pues cuando las saquemos daremos otra charla, pero todavía no las tenemos. Y bueno, y será un mundo, pues, como muestra esta recreación, pues bastante inhóspito. Pero es que la palabra inhóspito en astrofísica, y sobre todo cuando se está hablando de esos planetas, puede ser realmente inhóspito. Y uno de los planetas que hemos descubierto es la mismísima representación del infierno. Lo miráis como lo miréis. Se trata del planeta Kelt 9b, orbita en torno a la estrella Kelt 9, y es que Kelt 9 es una estrella que es aproximadamente unas 2,5 veces más grande que nuestro Sol, pero es de estas estrellas calientes como ella sola. La temperatura de la superficie oscila en torno a los 10.000 grados y el planeta está tan cerca de la estrella, está aproximadamente unas 30 veces más cerca de lo que Mercurio está del Sol, en una estrella que es mucho más caliente, pues la temperatura en la superficie del planeta es de en torno a 4.300 grados. No hay horno de fundición en este planeta que alcance esas temperaturas, ni material que lo resista. Por tanto, es un planeta que pensamos que puede tener una estructura líquida, porque estará fundido, y es un tipo superjúpiter que además pues, está tan cerca y tan caliente de la estrella que probablemente está perdiendo su atmósfera de manera gradual. Este planeta terminará siendo engullido por la estrella. Se lo comerá directamente. Esto en contraposición a lo que he mostrado antes de esos entornos agradables. Otro sistema que es muy interesante es el GJ 1002, que es una estrella que está a 16 años luz. Las 330 estrellas esas que he dicho son de las más cercanas que tenemos. Claro, nuestra galaxia tiene 200.000 millones de estrellas, solo 330, bueno ya, pero es que estamos empezando. Valga la comparación, es como si quisiéramos estudiar la población de Almería y estuviésemos mirando los edificios de enfrente. Nos falta todo lo demás, bueno, claro, pero es que estamos empezando, es un comienzo. Pero la buena noticia es que son las más cercanas. Por tanto, si algún día salimos de aquí, será evidentemente a las más cercanas. No nos vamos a ir a las que están en el otro confín de la galaxia, nos vamos a ir a las más cercanas. Este también es otro sistema muy interesante. Las dos estrellas, es una enana roja pues, parecida a Teegarden, con solo un 11% de la masa solar, y si os fijáis allí, pues bueno, pues tienen aproximadamente tanto un diámetro como una masa parecida también al sistema Venus-Tierra. Las temperaturas un poco frías, en torno a 40 a 90 grados bajo cero, pero bueno, serían también pues, posibles destinos, por lo menos pues, la de 40 grados bajo cero, con un buen abrigo. También hemos descubierto muchas supertierras. Aquí tenéis algunos ejemplos, tienen siempre nombres que son casi imposibles de recordar, pero bueno, GJ 180 y GJ 229, A, D y C. Estos son planetas que son, bueno, pues ahí veis que GJ 180D es al menos unas 7 veces el tamaño de la Tierra. No sabemos exactamente qué implicaciones tiene eso sobre la estructura interna del planeta. Tendrán unas atmósferas que son mucho más densas que la que tenemos aquí, pero lo realmente interesante de estos planetas es también otro criterio más. Aquí los biólogos seguramente podrían enumerar miles las razones que hay pues, o motivos para que se dé la vida. Yo estoy diciendo solo 4 muy puntuales, ¿no? Gravedad, la presencia de agua líquida, una atmósfera, una estrella estable, una atmósfera que tenga una composición parecida. Y otro factor importante son las mareas. Son las mareas. Los planetas que estamos viendo hasta ahora, esos que orbitan en 3, 4 o 5 días, giran tan rápido que siempre presentan la misma cara en torno a la estrella y por tanto no tienen mareas. Esta supertierra ya tiene una órbita de en torno a 106, GJ 180D y en el caso de 229C cerca de 122 días.
Y al estar pues, más alejados ya sí producen rotación al mismo tiempo que van produciendo la traslación y, por tanto, se evita el bloqueo de las mareas, lo cual sabemos que también es importante para la vida. Es cierto que son planetas que son muy masivos, pero bueno, tienen esa cosa también bien. Lo que estamos haciendo es caracterizarlos, ya veremos qué consecuencias salen de aquello. Esto es un descubrimiento de hace solo prácticamente un mes, que es pues, sobre el planeta HAT P67b, que es una cosa muy curiosa porque ahora mismo es el planeta más grande, pero el más ligero de todos los exoplanetas que se conocen. Y esto es una cosa extraña, porque por un lado es muy grande, muy grande, muy grande, pero parece que está vacío por dentro, ¿no? Pues porque es muy ligero. La atmósfera es un planeta que tiene una atmósfera que está muy hinchada, no preguntáis por qué, esto no se sabe, pero que está perdiendo, pues por esa hinchazón, está perdiendo cerca de 10 millones de toneladas de material por segundo. Evidentemente llegará un momento en donde este planeta perderá toda su estrella. Una cosa muy importante es que bueno, se ha detectado sodio y calcio en la atmósfera, que eso significa, pues no sé, habría que preguntarle a algún químico, habría que preguntarle a un... nosotros simplemente nos limitamos a medirlo. Esto es una cosa que hemos detectado, unas veces se detecta oxígeno, otras veces, pues bueno, aquí se ha detectado pues, sodio y calcio. Bueno, es lo que hay. Y lo curioso es eso, que está perdiendo 10 millones de toneladas por segundo. Esto es reciente, esto es de prácticamente el mes pasado. Actualmente, como digo, se conocen a fecha de junio del 2023 un total de casi 5.500 planetas y esto es un suma y sigue. Como he dicho antes, los astrofísicos, la única herramienta que tenemos es la luz, y por tanto se trata de observar para sacar estadísticas, para conocer qué tipo de planetas hay, cómo de variados son, qué les pasa, unos serán más chachis, otros menos. No, aquí se trata de caracterizarlos y ver pues, cuáles son los diferentes escenarios. Y bueno, entrando un poco en el capítulo sobre la instrumentación que se va a hacer en el observatorio, la instrumentación es una parte esencial en todos los observatorios. Una de las preguntas más reincidentes que se hacen cuando se da una charla de estas es, bueno, ¿cuántos aumentos tiene el telescopio? ¿Cómo de grande se ve? Los telescopios son colectores de luz. Los colectores, pues, afortunadamente los objetos en el cielo casi todos son grandes, lo que pasa es que son muy débiles. Entonces lo que hace falta son espejos cada vez más grandes, no para que tengan más aumentos, sino para que recojan mayor cantidad de luz. Entonces, a priori, un observatorio es mejor que otro cuanto más grandes sean los telescopios, solo a priori. La realidad es que lo que define la calidad de un observatorio astronómico es la conjunción de los telescopios con la instrumentación que operan esos telescopios. Porque si tú haces un instrumento que tiene unas características únicas que permiten hacer una ciencia exclusiva, pues eres líder a nivel mundial, porque ningún otro puede hacer esa ciencia porque no tiene ese instrumento. Entonces, cada cierto tiempo, aproximadamente una vez cada década, el observatorio hace una llamada a la comunidad nacional e internacional para identificar aquellos casos de la astrofísica que todavía no están cubiertos, como dije al principio, y normalmente, si no está cubierto, es porque ha habido un déficit de instrumentación. Entonces, normalmente esos nuevos casos científicos suelen llevar asociados el desarrollo de un instrumento nuevo. Aquí voy a hablar de los dos proyectos que ahora mismo son más importantes en el observatorio, tanto por la colaboración a nivel nacional e internacional, como por los fondos que se están aplicando, que son los proyectos TARSIS y el proyecto MARCOT. El proyecto TARSIS es un instrumento que, por sus características, como era de esperar, lo va a hacer único en el planeta. Es uno de estos espectrógrafos, uno de estos productores de arco iris. Lo que pasa es que va a observar en 4 partes del espectro de manera simultánea. La combinación que va a tener de campo de visión, de resolución y de cobertura en longitud de onda, esas 3 características son lo que lo van a hacer único en el planeta. Entonces, ahora mismo es la prioridad primera en el plan estratégico de la ICTS de Calar Alto. Esto significa que en el observatorio tenemos acceso a fondos europeos pues, para hacer nuestras inversiones y la prioridad primera para esos fondos es este instrumento. Este es el resultado de una llamada que se hizo en el 2020, donde se presentaron un total de 12 propuestas y un comité científico asesor externo al observatorio decidió que tanto por el programa científico que tiene asociado a este proyecto
como también por el desarrollo instrumental que lleva asociado y que, por tanto, se podría beneficiar el resto de la comunidad científica, TARSIS fue el mejor valorado. Se hizo 2 estudios de viabilidad de 2 proyectos que compitieron uno con otro, TARSIS con Gamaica, y finalmente nuestro comité científico asesor selecciona TARSIS. TARSIS es la colaboración de todas esas instituciones que estáis viendo en la pantalla. Está liderada por la Universidad Complutense de Madrid y por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y donde colaboran como socios la Universidad de Almería, la Universidad de Granada, Calar Alto, una empresa privada, un instituto de México y el Centro de Astrobiología y la Universidad de Sevilla. Comenzó en mayo del 2022 y acabamos de terminar la fase de diseño conceptual, estamos a punto de comunicar el resultado. Pero ya os digo que se ha superado satisfactoriamente. El presupuesto con el que de momento estamos trabajando es en torno de 1,5 millones de euros, si bien el proyecto ya lleva, pues a finales de año llevará gastado en torno a 2,5 millones aproximadamente, en donde para cubrir esa fase de diseño se han invertido estos fondos y básicamente pues lo que se está cubriendo ahora mismo son las fases de gestión de proyectos de ingeniería de sistemas, un diseño a nivel conceptual de la óptica, de la automecánica y de la mecánica. Y también se ha procedido a la compra de los elementos que van a conformar las lentes luego, como son lentes muy específicas, son lentes, pues por así decirlas, que no se encuentran en el mercado. Lo que se compra son los vidrios en bruto, que luego eso se mandará a un sitio pues, para que se haga el pulido y salgan las lentes como nosotros queremos que sean, porque esas lentes no se encuentran en el mercado. Aquí hay un pequeño error, porque la fecha no es de 2021-2025, eso es lo que hubiéramos querido. El proyecto probablemente estará terminado en torno a 2028-2029 y tiene un presupuesto que oscila entre los 8 y los 9 millones de euros. ¿Y qué hace este instrumento? Pues ¿por qué va a ser tan interesante? ¿Por qué ha sido pues, también clasificado? Pues bueno, lo que va a hacer es espectroscopía de un cúmulo de galaxias en una etapa del universo, de hace aproximadamente 1.900 a 2.700 millones de años, que es un momento en el cual las galaxias acumulaban aproximadamente un cuarto de su masa actual y de buena primera se para. Y esto no se entiende por qué. Es un momento, todos conocéis la historia del Big Bang, ¿no? Hace 14.700 millones de años, pero hay una etapa entre esos 1.900 a 2.700 millones de años que ocurrió una cosa que no entendemos, nadie la entiende. Entonces, pues cuando no entendemos una cosa, los astrofísicos se ponen a observar, a observar y a observar. Entonces, lo que se van a hacer es observar esas galaxias que están a esa distancia, precisamente, entre 1.900 a 2.700 millones de años. Los objetivos son 3. Primero, validar las predicciones básicas del modelo cosmológico estándar, es decir, hay unas predicciones que dicen lo que podría explicar por qué se detuvo esa formación estelar en esa etapa del universo. Bueno, pues lo que hay es que validar eso con datos científicos. Seguro que este hecho está relacionado con la famosísima energía y materia oscura, por tanto, con esto se va a abrir un nuevo campo en la física. Y también se van a estudiar la formación de galaxias y la relación que tienen con su entorno. ¿Por qué no se ha hecho antes? Por lo que he dicho, porque hasta la fecha no había un instrumento en todo el planeta en el que por combinación de campo de visión, por la sensibilidad que tiene la parte más azul del espectro y por la cobertura que tiene en longitud de onda, es decir, la que con un solo disparo es capaz de ver desde cosas muy rojas hasta cosas muy azules, pues no se ha podido hacer. De hecho, aquí veis una comparativa de otros instrumentos que están ahora mismo compitiendo con nosotros. TARSIS, cuanto más arriba y más a la derecha, está mejor posicionado. Este es un instrumento que tiene Virus, que ofrece unas características similares, pero tiene menos resolución espectral, esta es la resolución espectral, y no tiene cobertura en la parte más roja de longitud de onda, de modo que Virus, por ejemplo, no podría hacer el caso científico que nosotros queremos hacer. TARSIS ahora mismo, veis que es el que está por aquí, es el siguiente en altura, y por la combinación que tiene, es el que mejor posicionado está pues, para este caso científico. Va a responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de galaxias se estaban formando? O sea, pues, ¿qué tipo de galaxias estaban formando estrellas cuando el universo alcanzó ese máximo en el ritmo de formación estelar? Y lo más importante, ¿por qué se detuvo después? Es decir, ¿por qué se paró la formación estelar después? ¿O qué papel desempeñan los agujeros negros en la regulación de la formación estelar? Una cosa interesante de TARSIS es que va a ser un instrumento 3D. 3D significa
que vamos a ser capaces de obtener una imagen del objeto, que por tanto son las 2 dimensiones, y una tercera dimensión en la que para cada píxel vamos a tener la información en longitud de onda, por tanto son las 3 dimensiones. Una de las cosas importantes que tiene TARSIS es que al tener, son 4 espectrógrafos en uno, que van a observar de manera simultánea los objetos, y de esta manera estamos optimizando mucho el tiempo de observación. Hay un programa que se llama Blue Muse, que va a operar en un telescopio de los que hay en Chile, que es más grande que nuestro 3,5, es un telescopio de 8 metros, pero Blue Muse tiene la 4ª parte de campo de visión y la 4ª parte de sensibilidad en longitud de onda. Esto significa que va a tener que hacer muchos disparos para cubrir el mismo campo que tendrá TARSIS. Y esto es una ventaja tremenda, porque aunque ellos tengan un telescopio más grande, nosotros somos más eficientes. Por tanto, al final, tú tienes un telescopio más grande porque reduce los tiempos de exposición, pero si tienes que repetir más campos para cubrir el mismo área, pues al final estás en las mismas. Es decir, con TARSIS seremos competitivos con telescopios de clase 8 o 10 metros, lo cual es una cosa muy buena. Es un programa que, una vez que se haya terminado el desarrollo instrumental, se completará en torno a 6 años, porque los tiempos de exposición por cada apuntado pues, se esperan que sean de unas 8 horas por campo. En el caso del azul y casi, unos 9.600 segundos pues para el rojo. Y por tanto, pues esto requerirá un mínimo de por lo menos 6 años después de que se haya terminado el instrumento. Blue Muse, el competidor este que os digo, que está en el telescopio de 8 metros, no estará listo hasta el 2030, de modo que encima tenemos una ventana de oportunidad pues, para liderar a nivel mundial este programa científico. El otro gran desarrollo que estamos haciendo ahora mismo en el observatorio es un instrumento que se llama MARCOT, es el acrónimo de Multi-Array of Combined Telescopes, que es un nuevo concepto que podría abrir la puerta a cómo se entienden los telescopios gigantes. Los telescopios gigantes, como digo, lo que tienen de bueno no es que tengan mucho aumento, sino que tienen mucha capacidad colectora, es decir, son capaces de acumular muchos fotones y, por tanto, son capaces de observar objetos que sean muy débiles. El problema que tiene es que los telescopios gigantes valen un dineral. Un telescopio de clase 10 metros cuesta en torno a unos 800 millones de euros. El telescopio este que se está haciendo ahora mismo, el ELT, tiene un presupuesto inicial de 2.500 millones de euros y para eso hace falta consorcios multinacionales muy complejos, muchos países. Es una aventura prácticamente imposible, esperemos que salga bien, pero la realidad es que son cosas que son prácticamente únicas en el planeta. MARCOT se basa en algo completamente distinto. MARCOT es una colaboración pues, por estas instituciones que veis ahí, está liderado por el Observatorio de Cara Alto y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y donde interviene un instituto alemán, el Instituto de Potsdam, INOSPEC, que es una empresa alemana también, la Universidad de Bath en Inglaterra y la Universidad de Lieja en Bélgica, y Fundación Astroita en Toledo. Básicamente se basa en reproducir esa capacidad colectora, pero utilizando telescopios ya terminados, comerciales, que están situados sobre la misma celda y apuntan al mismo sitio, de manera que podamos acumular la luz de todos ellos en una imagen final. Es algo como lo que veis en esta representación de aquí. Al final, el área equivalente sería la de todos los tubos. ¿Y qué tiene esto de especial? Pues bueno, pues tiene de especial, primero, que los telescopios son cada vez más complejos cuanto más grandes. Un espejo de 5 metros de diámetro es muy difícil de fabricar. Para que os hagáis una idea, el blanc, el trozo de vidrio de nuestro telescopio de 3,5, el trozo de vidrio, tardó casi 1 año y medio en enfriarse. Porque hay que hacerlo muy despacio, porque si no se puede rajar, se puede deformar, directamente puede ser inútil pues, para tu propósito. Un telescopio de 50 centímetros no tiene esa complicación. Además, los telescopios de 50 centímetros están muy bien extendidos a nivel comercial, son baratos y son fáciles de conseguir. Si se juntan muchos de estos espejos de 50 centímetros, al final tienen la misma capacidad colectora. Pero no solo eso, el telescopio 3,5, y digo un 3,5, que no es un 10 metros, no es un 15 metros, tiene una altura total de en torno a unos 18 metros. Por tanto, el momento de inercia que tiene es muy grande, la montura que tiene que sujetar eso también es muy compleja. Lo que os decía al principio, la parte móvil del 3,5 son 270 toneladas, por tanto, la montura y el sistema de control es complejo.
Aquí son muchos tubos, pero son muy chatos. Por tanto, el momento de inercia es mucho más pequeño y, por tanto, la montura no tiene que preocuparse de las cosas que se tiene que preocupar para un telescopio. Por tanto, se abarata desarrollar la montura. Los espejos son mucho más accesibles, no tienen la complejidad de tener que tallar una superficie tan precisa como la del 3,5 y, por tanto, todo es mucho mejor. ¿Por qué es tan preciso? Bueno, es que el 3,5 es que una cosa de verdad, es que es un trozo de vidrio de 3,5 metros de diámetro que se separa de la curva ideal. Pues para que os hagáis una idea, es como si el 3,5, en lugar de ser un espejo de 3,5, fuese un lago de 1000 kilómetros. Las imperfecciones de la superficie, lo que es lo mismo, lo que se desviaría la superficie real de la curva teórica sería equivalente a la altura de las olas de ese lago, un lago de 1000 kilómetros, que sería equivalente a 1/10 de milímetro. Una ola de una altura de 1/10 de milímetro en un lago de 1000 kilómetros. Tallar eso, os podéis imaginar que es complicadísimo. Y estamos hablando de un 3,5, imaginaros un 10 metros. Eso es una tarea, por eso valen tanto. Pero aquí eso se simplifica mucho. Es decir, estamos haciendo telescopios gigantes a bajo coste, con lo que ello puede implicar. Creemos que se podrían desarrollar pues, por un factor 10 más barato. Esto significa que un telescopio de clase 10 metros, que hay 3 en el mundo, en vez de 800 millones de euros, se pudiera hacer por en torno a 80 millones de euros. O un telescopio de 5 metros, que cuesta en torno a los 80 millones de euros, se pudiera hacer por 8 millones de euros. Cualquier país que ahora mismo no tenga grandes infraestructuras, un presupuesto enorme dedicado a ciencia, que pudiera optar a telescopios de clase 5 metros, con el potencial científico que permite un telescopio de clase 5 metros, pero que fuera por 6, 7, 8 millones de euros, revolucionaría, no solo se abriría la oportunidad pues, para los que ahora mismo no pueden, sino que además revolucionaría el mundo de la astrofísica, porque tendríamos más ojos. No hay más 5 metros porque son muy caros. Pero esto pues, podría cambiar esa cosa. En el plano focal de cada tubo se plantea un doble modo de imagen, o sea, un modo de imagen, una cámara que básicamente pues, saca una imagen de lo que se está viendo en ese momento, pero lo más innovador es la plataforma de espectroscopía. Se trata de que en cada tubo, a la salida de cada tubo, se coloca una fibra óptica. Y luego todas esas fibras ópticas se van a combinar en una única, donde todos los fotones se suman a la salida de esa fibra, y esa fibra podría alimentar un instrumento como Cármenes. Una de las limitaciones que tiene Cármenes es que está en un telescopio de 3,5. Estamos viendo estrellas pequeñajas de tipo M, para que el tirón gravitatorio lo podamos observar, pero claro, la pregunta inmediata, es que lo chachi sería ver esas planetas tipo Tierra, pero en estrellas tipo Sol, donde el tirón gravitatorio va a ser mucho más imperceptible, pero para eso necesitamos un telescopio más grande. Entonces, el caso científico de Marcot es continuar con el proyecto Cármenes, pero sería la repetición sucesiva de diferentes módulos, en donde sería un total de 9 módulos, ahí solo se ven 4, con una apertura equivalente cada uno de 5 metros, para alcanzar el equivalente a un 15 metros. Recordad que el telescopio más grande del mundo mide 10 metros. Es verdad que se están haciendo telescopios más grandes, habrá que ver dónde llegan, pero si se construyera un telescopio de 15 metros, aquí en la Sierra de los Filabres tendríamos el telescopio más grande del mundo. Lo más novedoso es el modo en cómo se juntan esas fibras en una fibra de salida. Esto es un concepto que se llama linterna fotónica. Se viene utilizando desde hace algunos años en telecomunicaciones, pero es la primera vez que se está utilizando para astronomía. Y la cuestión es porque hasta ahora no ha sido posible juntar toda esa fibra y confinarla en un diámetro lo suficientemente pequeño como para que alimente un espectrógrafo como Cármenes. Os podéis imaginar que la fibra que alimenta Cármenes no es una fibra así de gorda, es una fibra que mide 100 micras. Entonces, juntar cerca de 100 fibras en una sola fibra que tenga 100 micras, o sea, que mida 100 micras, es un reto tecnológico que no se ha podido conseguir hasta prácticamente el año pasado. Y este es precisamente lo novedoso que tiene esta linterna fotónica. De momento se han hecho simulaciones con diferentes, por ejemplo, con 4 módulos de 3 metros cada uno, equivalente a 6 metros, en los cuales las eficiencias que se están obteniendo rondan en torno al 80 o 70%, lo cual es muy prometedor para este proyecto. Y, por ejemplo, ya se han obtenido imágenes directas. Lo que habéis visto al principio, esa animación que veis ahí, es un prototipo que ya hemos fabricado en Calar Alto,
de una apertura equivalente de 1 metro. Lo hemos hecho pequeñito pues, para ver si la técnica funciona, antes de meternos en mayores berenjenales. Y se ha hecho de 1 metro porque tenemos un telescopio con un espejo monolítico de 1 metro también. Entonces, la comparación es directa. Vamos a observar los dos al mismo objeto en el mismo momento y vemos si sale lo mismo. Aquí tenéis la comparación. De hecho, la imagen aquella de allí es la tomada con el espejo monolítico, con 1,23, y la de aquí pues con el prototipo, que tiene una apertura equivalente de 1,1. Y la profundidad de campo pues, es prácticamente idéntica. Es decir, que para imagen sabemos que funciona. El estado del proyecto, como todos los proyectos de desarrollo, pues tiene sus penurias, porque depende de fondos europeos y esto pues llega con cuentagotas, pero bueno, queremos encarar en el próximo año la fase de estudio, de estudio conceptual y llegar hasta la fase final. Pensamos que el primer módulo, que sería de una apertura equivalente de 5 metros, sería de eso, en torno a 5 o 8 millones de años, costaría 3 años fabricarlo, y un Marcot de 15 metros costaría aproximadamente unos 5 años fabricarlo. Mucho antes que la llegada del ELT, el telescopio este gigante que se está fabricando ahora mismo, que en el mejor de los casos no llegará hasta la próxima década. Y bueno, y para ir terminando ya un poco, pues deciros lo que os dije al principio. Calar Alto es un sitio único. Os aseguro que no solo el paisaje de arriba, sino pues mirando hacia adentro del observatorio, es algo que, para los que no lo conozcáis, no os va a dejar indiferentes, porque yo llevo ya más de 20, llevo desde el 98 trabajando allí y me sigue impresionando casi como el primer día. Si tenéis ocasión de visitarlo, hacerlo. Si os digo una cosa, por favor, hacedlo de manera controlada. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en el observatorio es que, al ser un sitio público, es de fácil acceso y nuestra actividad se hace de noche. El telescopio de 3,5 es capaz de detectar el brillo de un mechero que se encienda en el paseo marítimo de Málaga. Imaginaros el efecto que puede hacer las luces de un coche por la noche, que se pone a iluminar momentáneamente la cúpula del observatorio para hacer una foto. Se llevan una foto estupenda, pero a nosotros nos destrozan una exposición de 1 o 2 horas, porque los instrumentos son muy sensibles. Visitad el observatorio, pero hacedlo por favor de día. Uno de los grandes problemas que tenemos es, por ejemplo, cuando hay eventos de estos de lluvia de estrellas, por la lluvia de San Lorenzo, hemos llegado a acumular allí hasta casi 150 coches. Esa noche no sirve para nada, con el desprestigio internacional que supone, las quejas de toda la comunidad científica, etcétera, etcétera. Es un sitio que tenemos que cuidar. La contaminación lumínica, uno piensa que lo más evidente es cómo iluminan las ciudades, evidentemente, pero que sepamos que también hay otro tipo de contaminación lumínica, un poco más temporal, que ocurre durante solo una noche, que es cuando la gente sube con sus coches para ver el observatorio. Por favor, de día, no de noche. Y si se hace a través... Tenemos una colaboración pues, con una empresa que se llama Azimut, que están haciendo un trabajo sensacional. Es un trabajo, llevan casi a 7.000 personas de visita todos los años al observatorio. Además, hacen visitas guiadas no solo a nuestro buque insignia, al 3,5, sino también a otros telescopios, y también hacen tareas de observación, pues para el que quiera pues, por allí gastar tiempo durante la noche. De hecho, una de las cosas únicas que hacen es que reservamos en torno a unas 12 noches a lo largo del año para uno de los telescopios más pequeños, el 1,23, pero a pesar de eso, ahí se coloca un ocular y se puede mirar a través del ocular. Os aseguro que la experiencia es inolvidable. Para los que tengáis experiencia mirando por telescopio, veréis que los objetos siempre se ven en blanco y negro, en el 1,23 los objetos ya se distinguen colores. Esto es una cosa muy exclusiva, pero es una posibilidad, existe. Y esto se hace gracias a que se hace de una manera ordenada, de una manera controlada y, por tanto, no invasiva para el resto de los telescopios. Ahí tenéis las dos direcciones donde podéis ver. Y con esto ya me callo. No porque me queden cosas que contar, que yo seguiría aquí toda la tarde, pero es que si no, seguramente alguno me tiraría un tomate para que me callara ya, porque ya también, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, pero para mí, de luego, ha sido un placer. Muchas gracias. Ahora, si alguien quiere preguntar por hombrecillos verdes, que pregunte por hombrecillos verdes, que es lo que toca. Bueno, muchas gracias, Jesús. Ha sido, bueno, muy interesante y, sobre todo,
En fin, que surgen un montón de preguntas. Yo personalmente tengo muchas, pero si alguien tiene alguna cuestión. Buenas. Yo para preguntar, ¿qué tipo de ingenieros trabajan en Calar Alto? Pues mira, uno piensa que un observatorio astronómico es un sitio donde trabajan astrónomos, donde trabajan astrofísicos, evidentemente, trabajan astrónomos y trabajan astrofísicos, pero un observatorio astronómico es un enorme laboratorio de astronomía, de óptica, de informática, de electrónica, de mecánica. Y por la ubicación que tienen los observatorios en general, tenemos que ser autosuficientes. Esto significa que prácticamente tenemos que resolver las cuestiones que vayan surgiendo. En el observatorio hay actividad a las 24 horas, se trabaja de noche para la observación, pero durante el día se trabaja para el mantenimiento de las instalaciones. Y allí pues trabajan ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, informáticos y gente de mantenimiento, de ingeniería industrial, porque tú ten en cuenta que la parte que es más visible es la parte de los telescopios, pero para que un telescopio funcione necesita de una infraestructura detrás, de enormes máquinas de frío, pues para refrigerar, por ejemplo, el aceite de la hidráulica o para que aquello se mueva. Entonces, desde ingenieros industriales, ingenieros electrónicos, ópticos, en general prácticamente casi todas las disciplinas de ciencias, porque incluso en astronomía hay gente pues, que puede trabajar de matemáticas, han trabajado matemáticas con nosotros, no solo está exclusivo pues, para los físicos. Muchas gracias. Hola Jesús, muchas gracias por la charla, que ha sido muy ilustrativa sobre todo el futuro, de por dónde va el observatorio. Yo, una cosa que no has citado, que es el tema de la isla energética, el tema del suministro de energía que tenéis. Simplemente saber un poco cómo está de cobertura energética el observatorio con todas las fuentes que habéis puesto ahora. Pues sí, a ver, un observatorio astronómico, pues como os podéis imaginar, Calar Alto está situado a 2.167 metros de altitud y las condiciones en invierno pues son duras. Esto hace que nuestros gastos energéticos sean también muy altos, no solo por el coste de la factura de la luz, sino también por el consumo de gasoil, que el consumo de gasoil es pues para la calefacción básicamente, porque allí trabajan personas y porque Sanidad nos obliga a que la temperatura del agua esté en torno a 70 grados en todos los puntos del campus. El campus es un sitio muy grande y, por tanto, a 2.200 metros de altura, pues esto supone un gasto energético muy alto. Entonces, en el 2019 conseguimos fondos europeos para la instalación de una isla energética que está basada en 3 pilares. Primero, en la compra de coches eléctricos que nos sirven para desplazarnos entre los edificios. Lo segundo, la instalación de un parque fotovoltaico de 350 kilovatios y la sustitución de la caldera de gasoil por calderas de biomasa de 850 kilovatios. Esto surge en un momento, bueno, después nos pilla la pandemia, la isla energética empieza a funcionar aproximadamente a finales del 2021. Ahora mismo, a efectos prácticos, está suponiendo una reducción en nuestra factura de la luz de en torno a un 40%. No podemos verter de momento la red porque hubo un cambio en la normativa hace aproximadamente un año, que para que eso se produzca pues hay que hacer una modificación en unos contactores que se tienen que controlar remotamente, que valen en torno a 100.000 euros, y de momento pues estamos a la espera de poder hacerlo, pero de momento solo con lo que estamos produciendo en autoconsumo ya hemos conseguido reducir nuestra factura en torno a un 40%. Lo mejor son las emisiones en CO2, evidentemente, tanto pues para la parte de biomasa como para la parte de electricidad, pues biomasa se están reduciendo en torno a unos 160 toneladas de CO2 al año, y para la parte de consumo eléctrico, pues en torno a unos 400 toneladas adicionales. Hay una cosa curiosa, que es que con toda esta marabunta que ha habido de subida y escalada de precios,
En realidad, ese 40% lo vemos sobre el consumo. Realmente sobre la factura no es del todo cierto, porque curiosamente nosotros pagamos más ahora que lo que pagábamos antes. Es decir, lo que digo es que hemos reducido el consumo, pero nuestro gasto todavía sigue siendo superior porque el precio del kilovatio se ha disparado. Para que os hagáis una idea, nosotros veníamos pagando una factura de en torno a unos 180.000 euros de luz al año y ahora venimos pagando en torno a 550.000, que es una barbaridad. El observatorio tiene un presupuesto de en torno a unos 3,7 millones de euros aproximadamente, es decir, estamos hablando de casi un 20% del presupuesto solo para la factura de la luz. Pero así están las cosas. En algún momento esperamos que vuelvan a su cauce y que queremos hacer una segunda fase también, que está todavía pues por definir, pero en nuestro plan estratégico está el intentar hacer un estudio pues para acumuladores que puedan guardar ese excedente, que ahora mismo básicamente se está desperdiciando, porque ahora mismo solo es la parte de autoconsumo pura y dura. Buenos días, en primer lugar. Muchas gracias por la charla, la verdad que ha resultado muy interesante. Y yo lo que tengo una pequeña curiosidad. La verdad que cuando ha empezado a clasificar todos los tipos de colores que tienen las estrellas que presentan, con lo amplio que es el espectro que percibimos nosotros, ¿cómo es posible que me esté investigando y tal? No he conseguido ver ninguna estrella que sea verde o en otros espectros que nosotros podemos percibir, pero que no. La hay. Pero lo que yo he mostrado aquí es la clasificación más clásica de los colores de las estrellas tendiendo a su espectro. Pero claro, esta clasificación, esas que veis ahí, O, B, A, F, G, K, M, luego tienen sus categorías. Esas subcategorías son las que definen las diferentes tonalidades y básicamente van desde el azul hasta el rojo. Hay estrellas que son de color verde. Ya, es que he estado mirando en varios sitios y me han dicho que no era posible por... No, sí que la hay. De hecho, por ejemplo, lo que pasa es que el color verde en las estrellas se produce... Todos los colores representan una actividad física. El color verde, por ejemplo, es muy característico pues, cuando la estrella ya se está muriendo, que es cuando se produce, cuando se produce ya la explosión en la última fase de la vida de la estrella y se van expandiendo las partes más alejadas, o sea, por las partes más externas pues, de la estrella, se produce una nebulosa planetaria, se produce una nova y estas suelen tener un color característico verde, precisamente pues, por la ionización del oxígeno, que es muy característico en este tipo de nebulosas, que produce una tonalidad verde. De hecho, cuando se observan, es una de las cosas características cuando se observa a través del 1.23, que cuando se observan estas nebulosas planetarias se ven de un color verde y, bueno, algunos de ellos bastante intenso. El color representa la actividad que está ocurriendo en la estrella, bien porque son gigantes, bien porque son enanas, bien porque son muy calientes, o bien porque son muy frías, o bien porque tienen mucha actividad sísmica, y colores encontramos pues prácticamente, es que colores lo hay de muchos tonos, no te puedo decir que haya un color por cada longitud de onda, pero sí que se da, concretamente el color verde sí que se da también en estas estrellas, pero cuando están en la fase final de su vida. Muchas gracias. Y luego otra cosa, hablo del desconocimiento, puesto que no sé exactamente por qué se produce, pero cuando yo miro al espacio, cuando miro al cielo en general, por la noche, sí que es verdad que veo estrellas que parpadean, que obviamente es porque realmente están muertas, pero bueno. Pero luego hay otras que cambian de color, entonces no sé yo si es por lo que ha comentado antes del efecto Doppler con la luz o es por otro fenómeno que no... Es otro fenómeno que también está acostumbrado a ver. Y desgraciadamente cada vez lo vemos más pues, por el calor que está haciendo, sobre todo en los veranos. Cuando tú vas conduciendo por una carretera y tú ves que la imagen del horizonte se distorsiona como consecuencia del calor, ese mismo efecto es el que se está produciendo arriba. A ver, lo que ocurre es, la atmósfera está formada pues, por capas de diferente altura, por tanto, diferente temperatura y, por tanto, diferente índice de refracción. El viento hace pues, que esas capas se estén mezclando unas con otras.
Y al tener diferentes índices de refracción, pues ocurre básicamente lo mismo que cuando tú el agua de la piscina la remueves. ¿Cómo cambia eso? Pues bueno, la luz cuando va atravesando estas diferentes capas, cada una con su índice de refracción y encima moviéndose, primero cambian de brillo por una cuestión de extinción atmosférica, es decir, van cambiando. ¿Por qué? Pues porque la estrella, pues básicamente lo que le está pasando es que unas veces se ve más gorda y otra más fina. No porque le pase algo a la estrella, sino porque la atmósfera distorsiona la imagen. Cuando se hace más gorda, pues claro, el brillo por unidad de superficie es un poco menor y la ves más débil. Tú, que no ves tamaño en la estrella porque no llegamos a tener esa sensibilidad, lo que ves son cambios de brillo. Pero al tener diferentes índices de refracción, también ves cambios en el color. Entonces, básicamente lo que estás viendo es la turbulencia atmosférica. Los sitios, o sea, los observatorios astronómicos se montan, se instalan en altura, precisamente porque ese parpadeo o esa variación de color, por así decirlo, o más concretamente, cuando mira a través de un telescopio, el ensanchamiento o cuando se hace más pequeña la imagen de la estrella, ese efecto es menor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues solamente me queda darle las gracias a Jesús por su interesantísima charla y nada, te emplazamos dentro de unos cuantos años cuando ya tengáis resultados de los nuevos proyectos. Para mí será un placer. Muchas gracias.